Vamos a continuar con algunas de las cosas que hemos estado trabajando ya igual en las sesiones presenciales. En este caso, para empezar, quisiera que recordáramos que algo que ya se mencionó, se explicó por qué, es que la ecuación de una circunferencia con centro en el origen tiene que ser algo de la siguiente forma, en donde lo único que hacemos es escribir el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo que se puede formar, que se puede construir siempre tomando un punto cualquiera de una circunferencia con centro en el origen y trazando pues algún radio. Entonces decíamos que esta tiene que ser la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a r. Si nos ponemos a pensar, lo único que necesitamos conocer, de acuerdo a una de las definiciones del libro 1 de los elementos, es un punto que va a ser el centro de la circunferencia y una longitud que va a ser el radio para poderla definir o poderla trazar, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer algo muy sencillo. Voy a escribir un deslizador, se va a llamar R minúscula. Como el deslizador R minúscula va a representar el radio de una circunferencia, le voy a poner que es un número pues mayor que 0. Bueno, le voy a poner de 0 a 6. Obviamente si el radio es 0, pues no va a haber circunferencia. Es decir, si el radio es 0, estamos solo en presencia de un punto que sería el centro, ¿no? Y vamos a ponerle incrementos de punto 1 en punto 1 porque en realidad el radio podría ser un número real cualquiera. Entonces este deslizador va a correr de 0 a 6 y basta con que entonces yo escriba, que yo declare la ecuación de la circunferencia, es decir, que el radio al cuadrado, o lo puedo escribir por simetría primero, x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Y bueno, GeoGebra ya asocia el deslizador R, el valor del deslizador R con la ecuación. Aquí no aparece más que un punto, lo que les decía, porque el radio vale 0. Pero si empezamos a hacer que el radio varíe, por ejemplo, ahorita tendremos la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. De hecho, en la vista algebraica lo podemos constatar. Aquí está la ecuación, incluso ya he arrastrado para que lo estemos viendo aquí en pantalla, lo que sería la ecuación de la circunferencia, y ahí podremos ver cómo va variando en la medida en la que el radio cambie. Y entonces, en realidad, lo que la ecuación que aquí estamos viendo, en este caso como r vale 4, tenemos la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Lo que significa es que si yo coloco, por ejemplo, un punto arbitrario sobre la circunferencia, sus coordenadas, es decir, el par ordenado en este caso, claro, con valores redondeados, 2.05, 3.44 son valores de x y de y que satisfacen esta ecuación. Si ese punto, por ejemplo, lo ponemos allá a dar vueltas, todos los valores por los que va pasando ese punto son números reales, x, y, que satisfacen o resuelven esa ecuación. No olvidemos que lugares, bueno, que conjuntos de puntos, como por ejemplo todos los puntos que conforman una recta que pasa por el origen y tiene pendiente igual a 1, todos esos puntos conforman algo que se suele llamar un lugar geométrico, y esos lugares geométricos pueden regularmente representarse por medio de una ecuación algebraica, y dependiendo del tipo de ecuación es el tipo de lugar geométrico, ¿no? En el ejemplo que puse de una recta
que pasa por el origen y que tiene pendiente igual a 1, su ecuación algebraica es muy sencilla, su ecuación general, que es x menos y igual a 0. En el caso de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 16, y radio igual a 4, tenemos la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Y en cualquier lugar geométrico del que estemos hablando, las coordenadas de cualquier punto de ese lugar geométrico satisfacen la ecuación de ese lugar geométrico. Por ejemplo, aquí, este caso muy particular, cuando el punto A, que es un punto de la circunferencia, está ubicado en 0 en x, 4 en y, 0,4, ahí es muy fácil verificar que se resuelve la ecuación. 0 al cuadrado más 4 al cuadrado es 16. Lo mismo, por ejemplo, cuando x vale 4 y y vale 0, que sería ahí exactamente. Es muy fácil verificar que si ahora x es 4 y y es 0, 4 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 16. En otras palabras, cualquier pareja de puntos, cualquier pareja de números reales que elevados al cuadrado y sumados den como resultado 16, esa pareja de números reales son un punto de esta circunferencia. Y claro, pueden ser valores negativos, por ejemplo, por aquí o por aquí más o menos. Si x vale menos 3, según GeoGebra, y valdría 2.65 aproximadamente, o dicho en otras palabras, menos 3 al cuadrado más 2.65 al cuadrado me daría 16. Y pues si estamos, por ejemplo, acá en el cuarto cuadrante, más o menos por aquí, si x valiera menos 1, dice GeoGebra, de acuerdo a las coordenadas del punto A, que y valdría menos 3.87, o en otras palabras, menos 1 al cuadrado, menos 3.87 al cuadrado, pues ambos se volverían positivos y sumados darían 16. Entonces esa idea es muy importante, ¿no? Un lugar geométrico es una colección de puntos. Si es un lugar geométrico del plano cartesiano, es decir, son puntos que tienen dos entradas, un valor para x y uno para y, muchas veces llamado simplemente R2. R2 representa algo que llamamos un producto cartesiano, es decir, tenemos el conjunto de todos los reales que se representa con la letra R, y hacer el producto cartesiano es una operación que se hace entre conjuntos. A lo mejor se acuerdan un poco de eso, así como hay la unión, la intersección, el complemento y todas esas operaciones que se pueden hacer con conjuntos. Hay una operación que se conoce así como el producto cartesiano, y el producto cartesiano es cuando tenemos dos conjuntos y a cada elemento de un conjunto se le asocia un elemento de otro conjunto. Es decir, si por ejemplo, si yo tengo el conjunto de las vocales y tengo el conjunto de los números del 1 al 5, pues a la letra A le puedo asociar el 1, a la letra A le puedo asociar el 2, el 3, el 4 o el 5 y voy formando parejas. Eso es un producto cartesiano, relacionar cada elemento de un conjunto con cada elemento de otro. Y el producto cartesiano de los números reales con los números reales se llama R2, no R cuadrada. Eso no sería correcto llamarle así. Este símbolo que están viendo aquí en pantalla es una manera de expresar el plano cartesiano simbólicamente como un producto cartesiano de todos los números reales que están en el eje X con todos los números reales que están en el eje Y. Cualquier punto, por ejemplo el punto A, es parte de ese producto cartesiano de R2. Por ejemplo, cuando x vale 4, como decíamos hace rato, y y vale 0, es uno de los posibles resultados del producto cartesiano. Es decir, el número 4 en x es un número real que pertenece al conjunto. El número 4 es un número real, está en el conjunto de los reales y lo estoy tomando para el valor de x. Y el número 0 también es un número real y ese lo estoy tomando como valor del conjunto que sería representado, digamos, por la letra y. De tal manera que el 4,0
resultado de un producto cartesiano, es decir, el punto 4,0 está en R2. Recuerden, no es R cuadrada, es R2, producto cartesiano de los reales con los mismos reales. Y claro, algo muy importante que hay que notar aquí es que, por ejemplo, el punto 5,3 no hay forma de que sea un punto de la circunferencia, simplemente porque el radio de la circunferencia vale 4, la circunferencia tiene el centro en el origen, entonces lo más alejado que puede estar un punto en dirección X, pues es cuando su coordenada en X valga 4, como aquí. Entonces, por eso el punto 4,3 no forma parte de la circunferencia. ¿Y eso qué significa? Que este punto B de entradas 5,3 no resuelve por eso la ecuación de la circunferencia, ¿no? Dicho en otras palabras, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado pues no me va a dar 16. Ahora, sin embargo, recuerden que con este deslizador yo puedo modificar el radio de la circunferencia. Entonces yo sí puedo hacer que el radio de la circunferencia sea 5, por ejemplo. Es decir, que X sí podría llegar a tomar ese valor. Pero claro está que cuando X valga 5, lleva a valer 0. Y fuera de eso, ese punto no va a pasar por 5,3 de todas maneras. En otras palabras, cuando el radio vale 5, la ecuación de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a 25. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado no es 25, queda claro. Sin embargo, uno se preguntaría si ese punto puede ser parte de una circunferencia. Y la respuesta es, pues sí podría ser. Tal vez, al menos desde el punto de vista visual, cuando elevo el radio hasta 5,8, parece ser, repito, visualmente al menos esa impresión tenemos, parece ser que para una circunferencia de radio 5,8, el punto B de coordenada 5,3 sí podría ser un punto de la circunferencia, ¿no? El punto A sigue siendo un punto que solo se mueve en la circunferencia. El punto B yo lo mandé arbitrariamente, tecleando sus coordenadas, 5 en X y 3 en Y. Entonces, repito, cuando vemos que el punto A puede ahí sí coincidir con el punto B aparentemente, al menos es muy probable que pasen muy cerca uno del otro, lo que aquí estamos diciendo es que para esta circunferencia, es decir, para la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 5,8 al cuadrado, que sería algo así como 33,64, esa ecuación sí sería resuelta si x vale 5 y y vale 3, es decir, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, sí nos podrían dar pues ese número. Son ideas, pues digamos que muy importantes, ¿no? Que hay que tener ahí en cuenta. Perdón, cuando x vale 1, no 1,1, ahí está. Ya lo habíamos dicho en clase presencial, ¿no? Es una circunferencia unitaria. Y su ecuación pues es así de simple, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Decíamos entonces, una de las cosas que dijimos la vez pasada fue que cómo cambiaría. Ahorita lo que va a seguir teniendo sentido va a ser hablar de R2 como la representación del plano cartesiano. Va a seguir teniendo sentido hablar de un radio, una circunferencia con un radio, pero como tal yo ya no quiero que la circunferencia tenga su centro en el origen. Por ejemplo, ahora quiero que el punto 5,3 que ahí se quedó sea el centro de una circunferencia de radio R. Entonces, pues, ¿qué hago? La puedo seguir trazando, pero ahorita no estoy seguro cómo es su ecuación, ese es el detalle. Pero la puedo seguir trazando, porque tengo un centro, es el punto B, y conozco un radio, es el valor que toma el deslizador R. Entonces, en radio, en el comando de circunferencia con centro y radio, elijo el punto B como centro. En el valor del radio, en lugar de poner un número, pongo R minúscula, que es el deslizador, y ahí está esta circunferencia. Si bien podríamos seguir diciendo que es unitaria, realmente ya no tiene el centro en el origen. Y el radio, pues yo lo puedo seguir variando, miren, sin problema. Por ejemplo, el radio puede valer 3 si yo quiero.
Pero algo le debe haber pasado a esta ecuación. A esta ecuación algo le debió haber pasado. ¿Por qué? Porque esta ecuación se obtiene muy fácilmente a partir de pensar que el origen, el 0,0, el origen del plano cartesiano de R2, ahora podríamos decir, es el centro de la circunferencia también, y que R es la longitud del radio, y de ahí sale esta ecuación, como decíamos, por el teorema de Pitágoras. Entonces esta ya la tendríamos que descartar, ya no puede ser. De momento no la vamos a borrar, no sabemos cómo será la nueva ecuación, pero sabemos que ya no ha de ser así. Entonces lo que sí debe ser cierto es que yo puedo seguir poniendo un punto arbitrario sobre la circunferencia, y ese punto se puede seguir moviendo en ella libremente. Ahí está. Y sé que ese punto pertenece a la circunferencia porque ese punto siempre está a una distancia r, que en este caso vale 3, del centro, que es el punto B, que ahorita es el 5,3. Y claro, yo me puedo llevar el centro a cualquier otro lado, ¿no? Por ejemplo, quiero que a lo mejor el centro esté en el punto 8,0, o quiero que el centro esté en el punto 4,2. Donde yo quiera que esté el centro me lo puedo llevar. Y fíjense que la circunferencia podríamos decir que sigue siendo la misma, es una circunferencia de radio 3. Pero estrictamente hablando, la circunferencia tiene que pensarse que es distinta si su centro está en un distinto punto. Por ejemplo, ahorita está en el punto menos 4,2. Y la ecuación, repito, ya no puede ser esta, así de simple como r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Ok, a ver, pensemos. ¿Cómo obtuvimos la ecuación de la circunferencia cuando el centro estaba en el origen? ¿Por qué no hacemos lo mismo ahora que el centro ya no está en el origen? Es decir, consideramos un radio, que en este caso sería el segmento AB. Sigue siendo un radio. Y sin importar dónde esté el punto B, el segmento AB seguirá siendo un radio de la circunferencia. Entonces eso me ayuda a seguir pensando que yo puedo dibujar un triángulo rectángulo de hipotenusa fija, de hipotenusa constante. ¿Cómo lo hago? Pues como lo hicimos cuando el centro estaba en el origen, lo seguimos haciendo igual, es decir, con paralelas a los ejes. Una paralela al eje X, que pase por el centro, es decir, por el punto B, y una paralela al eje Y, que pase por el punto A. Y entonces me fijo en la intersección de estas dos paralelas, que como son paralelas a X y a Y, yo sé que siguen formando un ángulo recto, igual que por definición los ejes cartesianos. Ocultamos las paralelas entonces, solo para ubicar ahí el vértice. Y entonces pues ese es un vértice del triángulo rectángulo del cual yo quería hablar, que sería este. Ese triángulo rectángulo, como decía yo, es un triángulo rectángulo que tiene una característica bien peculiar. Su hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es constante, siempre vale el radio, ¿no? Si elijo como hipotenusa de un triángulo rectángulo el radio de un círculo, pues ahí se forman un montón de triángulos rectángulos, todos con la misma hipotenusa, y uno de los vértices siempre está sobre la circunferencia. Y entonces, si se acuerdan, esta ecuación, la de la circunferencia con centro en el origen, salió simplemente de escribir el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Entonces la nueva ecuación debería seguir saliendo de la misma forma, salvo un pequeño detalle. Ahora necesito expresar cuánto vale esta medida, es decir, la base de ese triángulo, un cateto, y cuánto vale su altura, es decir, el otro cateto del triángulo. Y para escribir el teorema de Pitágoras tendría que poner, ahorita le voy a poner h de altura nada más, esta altura al cuadrado más esta d de distancia al cuadrado tendría que ser el cuadrado del radio, que es la hipotenusa, ¿no? Es decir, la distancia AB al cuadrado, que representa el radio en este caso, es igual a h cuadrada más d cuadrada, porque son los lados de un triángulo rectángulo donde AB o R es la hipotenusa. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente fijarnos
en cómo obtener los valores de D y de H, que ahorita ya borré porque los vamos a obtener de todas formas. Fíjense que en este caso en particular yo conozco esta distancia. Esta la conozco porque conozco las coordenadas del centro. Yo sé que el centro está a 5 unidades de distancia respecto al origen. Y también conozco esta otra distancia. Es decir, sé a qué altura está el centro respecto al eje horizontal. Sería 3. El centro está en 5,3. Entonces, como yo sé esas medidas, si a este punto X, Y, dado que es un punto cualquiera de la circunferencia, hacemos lo acostumbrado, es decir, decimos que es un punto, aunque no es un punto cualquiera de R2, es un punto que pertenece a una circunferencia, pero es un punto cualquiera de la circunferencia, por eso le llamamos el punto X, Y. Y bueno, pues creo que ya está más o menos claro, ya se han hecho otras cosas parecidas. Para el punto A, es decir, si yo me quiero ubicar en el punto A, es toda esta distancia. Es una X, es una distancia X respecto al eje Y. Y si yo quiero ubicar el punto A respecto a la horizontal, respecto al eje X, digamos, sería esta distancia. Esas son las coordenadas del punto A, X, Y, por lo tanto el punto A está X unidades de distancia en horizontal y Y unidades de distancia en vertical. Y yo quiero estos pedacitos que son las bases, entonces pues creo que ya está clarísimo. La altura del triángulo, no del punto A, la altura del triángulo, es decir, uno de sus catetos sería AY, restarle 3. Y la base del triángulo, no la distancia horizontal hasta el punto A, sino solo la base del triángulo, pues está claro que sería AX restarle 5. De tal manera que entonces la ecuación de este círculo debería ser, en particular, la ecuación del círculo que estamos viendo ahorita, debería poderse escribir de esta manera, ¿no? Sería, en vez de solamente X, sería X menos 5 al cuadrado, eso es un cateto. En vez de solamente Y, tendría que ser Y menos 3, todo eso al cuadrado, igual al radio al cuadrado, que ahorita vale 3. Y esa sería en particular en este momento la ecuación de la circunferencia que estamos viendo ahí, esta que acaba de aparecer, que acabo de escribir. Esta debería ser la ecuación de la circunferencia con centro en 5,3 y con radio igual a 3. Claro que si yo modifico, es decir, si el radio en vez de 3 ahora vale 4, pues tendré que cambiar aquí en vez de 3 al cuadrado 4, o si el radio vale cualquier otro valor, por lo cual, si se fijan, esto podría seguirse igualando simplemente al radio, al cuadrado, por supuesto, como en la anterior. Pero si el centro de la circunferencia ya no está en 5,3, por ejemplo, si el centro ahora se mueve al 1,1, pues queda claro que en vez de x menos 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, ahora sería x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, ¿no? Lo que valiera. Y como el punto B es un punto de R2, como el centro de una circunferencia en R2 puede ser cualquier elemento de R2, cualquier punto, cualquier par ordenado, pues podríamos pensar que el punto B tiene coordenadas, por ponerles un nombre, y esto es algo, pues un estándar, digamos, podemos decir que las coordenadas del centro de la circunferencia son un par de números reales cualesquiera, a los que podemos nombrar h, k. En este caso particular, h vale 5 y k vale 3, ¿no? Entonces, si las coordenadas del centro son h, k y el radio es r, la ecuación de esta circunferencia le haríamos nada más ciertos cambios. Ya no sería x menos 5,
al cuadrado, simplemente, o y menos 3 al cuadrado, sino que la podríamos escribir como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y en vez de este valor en particular sería r al cuadrado. Y esto que ahora vemos en pantalla sería la ecuación de una circunferencia en general, con centro en donde queramos. Cuando el centro sea el 0,0 me va a quedar esta, la que ya teníamos, entonces esta la borro. Ese era un caso particular, era el caso particular en el que h y k valgan 0. Entonces voy a borrar aquí algunos de estos garabatos, porque ya visto todo esto podríamos nosotros mandar la ecuación para que GeoGebra me dibuje la circunferencia sin necesidad de un compás. Es decir, solo sabiendo que el radio es este valor del deslizador. Ahorita vale 3, pero pues nosotros lo pusimos para que varíe de 0 a 6. Que obviamente no tiene por qué variar hasta 6. El radio de una circunferencia puede ser cualquier número real, y por supuesto puede ser mayor que 6. Pero a ver, entonces, si yo quiero mandar directamente la ecuación, h y k estarían representadas por las coordenadas del punto B, y yo puedo mover el punto B a mi antojo. Y el radio pues ya está dado por el deslizador. Entonces fíjense, voy a borrar esta circunferencia, que no olviden cómo la dibujé. La dibujé con un compás, apoyé el compás en B y abrí un radio que fue igual a este deslizador, por eso se dibujó con un compás. La borro y ahora voy a mandar la ecuación. Pero ¿cómo la mandaría en GeoGebra? Bueno, sería x menos h, pero yo no puedo escribir h porque GeoGebra no sabe qué es h. H es, sin embargo, la coordenada en x del punto B. Y para representar en GeoGebra, o para indicarle a GeoGebra que esta h, no sabe qué rayos es h, es la coordenada en x del punto B, la sintaxis, digamos, para llamar el valor de la coordenada de un punto, si quiero la coordenada en x del punto B, esta es la sintaxis. Pongo x minúscula seguida de entre paréntesis el nombre del punto. Para GeoGebra va a asignarle a esto que yo escriba la x del punto B, y la y del punto B pues es algo análogo, y minúscula y entre paréntesis el nombre del punto, que es el punto B. Y entonces no olvidemos, para nosotros la coordenada en x del punto B viene siendo la h, y la coordenada en y del punto B viene siendo la k. Así es como yo voy a escribir entonces la ecuación de la circunferencia. Va de nuevo. Entonces le pongo x menos qué, menos la x del punto B, y todo eso entre paréntesis al cuadrado. Eso representa un cateto, el cateto horizontal, la base del triángulo rectángulo, más entre paréntesis y menos k, pero en vez de k escribo la coordenada en y del punto B, y todo eso elevado al cuadrado, y eso lo igualo al cuadrado del radio, y el radio pues se controla su valor con el deslizador que se llama r minúscula, entonces le pongo r cuadrada, y ahí está. Esta raya verde es una cosa que quién sabe por qué salió, la borramos, pero ahí está, miren, esa es la forma de dibujar una circunferencia sin utilizar el compás. Ahora ya puedo dibujar una circunferencia en R2, teniendo como centro cualquier punto de R2 y teniendo como radio cualquier número real positivo, porque el radio tiene que ser un número real positivo. Y aquí puedo seguir variando el radio, puedo seguir variando la posición, y de hecho, si abro la vista algebraica, pues esta es la ecuación que me está graficando ahora GeoGebra, ¿no? Que corresponde tal cual a lo que aquí tenemos, a este formato, vaya. X menos h al cuadrado, ahorita h vale 7, como podemos ver, la coordenada en x del punto B, más y menos 2 al cuadrado, porque la k, la coordenada en y del punto B vale 2, igual a 4.41, que sería el cuadrado de este valor, que es el radio. Por ejemplo, si quiero que el radio valga 5, pues le subimos allá hasta 5,
Ahí está. Y el centro, en vez de 7,2, pues a lo mejor lo quiero en 1,1 o en 5,2, algo así, por ejemplo, para que se vea mejor. Una circunferencia con centro en el punto 5,2, como estamos viendo ahorita, y con radio igual a 5, tendría por ecuación x menos 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 25. Y la explicación es exactamente la misma, es decir, un punto arbitrario sobre la circunferencia, por ejemplo, es un punto cuyas coordenadas, las entradas de este par ordenado, que ahora voy a pedir a GeoGebra que muestre los valores. Por ejemplo, ahí está, 8,6. El punto A de coordenadas 8,6 pertenece a la circunferencia porque resuelve esta ecuación. En otras palabras, si x vale 8, 8 menos 5, eso es 3, ¿no? 8 menos 5 al cuadrado sería 9 y y vale 6. 6 menos 2 es 4. Al cuadrado 16. 9 más 16, 25. Y ahí está. Y eso va a ocurrir para cualquier otro punto. También si le damos ahí que se mueva. Por todos esos puntos por los que está pasando digamos que es la representación de todos los puntos que conforman esa circunferencia. Cualquier punto de la misma, los valores en x y en y resuelven esta ecuación. Entonces ya estaría aquí esta parte que me parecía importante de explicar. Solo ahora haré una observación sin entrar en más detalle porque basta con decirlo. Fijémonos en la ecuación original. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Cualquier ecuación de ese tipo, cuando r sea un número positivo, siempre va a representar una circunferencia con centro en h, k y radio r. Pero como podremos ver, yo puedo, si quiero, resolver esta operación porque es un binomio al cuadrado. Es decir, podríamos hacer las cuentas y obtener, como es bien sabido, de desarrollar un binomio al cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto, que sería este. Y ya no se ve ahí tan bonito, ¿no? Ya está ahí. Ahora sí que lo teníamos factorizado y ahora lo hemos expandido y ya son 3 términos. Y lo mismo podríamos hacer para el y menos k al cuadrado, ¿no? Es decir, si seguimos haciendo las cuentas, desarrollamos el binomio al cuadrado y me va a quedar un trinomio que sabemos que es cuadrado perfecto porque es el desarrollo de un binomio al cuadrado, pero ya son un montón de términos, o sea, de lo bonito que teníamos la ecuación al empezarla a desarrollar. ¿Y qué les parece si de una vez restamos r? Es que aquí aparecen constantes. H cuadrada pues es una constante, k cuadrada es una constante y el radio al cuadrado es una constante. ¿Qué les parece si de una vez sumamos el inverso aditivo del radio en ambos lados? O sea, le restamos el radio al cuadrado en ambos lados para que la ecuación quede igualada a 0. Y entonces esa cosa que acabo de escribir debería seguir correspondiendo a la ecuación de una circunferencia, solo que de esta forma pues ya no es fácil. Bueno, así como está ahorita, pues claro, porque yo sé que el centro es h, k y el radio es r. De aquí yo podría seguir obteniendo el centro y el radio, pero en general el asunto es que si yo escribo una ecuación más o menos de este tipo, finalmente h cuadrada, k cuadrada y r cuadrada, 2 con signo positivo, 1 con signo negativo, son 3 números reales elevados al cuadrado, es decir, los puedo juntar en uno solo. Finalmente la ecuación se podría reducir a algo más o menos así como la x cuadrada, que ahí sigue, la y cuadrada, que vemos igual en el desarrollo del otro binomio, y bueno, el menos 2h por x pues finalmente es una constante, ¿no? Es el coeficiente de x.
le podemos poner un nombre a ese coeficiente. Si menos 2h decimos que es D mayúscula, nos quedaría más dx, es una D. Y si al coeficiente de y menos 2k le ponemos como nombre E mayúscula, y si a todo lo que agrupamos como h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada, que es una, aquí es y, me faltaba la y, si a la suma de esas tres constantes le ponemos un nuevo nombre y le decimos f, la ecuación de una circunferencia se vería de esta manera. Y aquí sí que sería difícil ubicar el centro y el radio, pero pues obviamente sigue habiendo un centro y sigue habiendo un radio. Pero entonces, en general, cualquier ecuación de esta forma, esta sería, así como hay una ecuación general de una recta, pues hay una ecuación general de una circunferencia. La ecuación general de una circunferencia se podría expresar como x cuadrada más y cuadrada más una constante que llamaremos d por x más otra constante que llamaremos e por y más otra constante f que no depende de x ni de y, vale 0. Y podemos ver, pongamos una nueva ventana, podemos ver qué pasa cuando yo escribo una ecuación de ese estilo. Por ejemplo, es más, hagamos lo siguiente. Hagamos ahora deslizadores para las constantes. Debe haber un deslizador d, una constante d, un deslizador para la constante e, que son coeficientes de x y de y un deslizador para la constante que no depende de x y de y, que sería f. Ojo, como pudieron notar, no puse cuidado en que estas constantes fueran números positivos, porque pues, de entrada no tendrían por qué serlo. O sea, estos deslizadores admiten valores positivos, negativos y obviamente igual pueden pasar por 0. Entonces ahorita por default los voy a dejar en 1, los tres. Y voy a escribir lo que dije que sería la ecuación general de una circunferencia. La voy a escribir primero en texto. En texto aquí de... Texto va a ser estático, no va a ser... Bueno, de hecho va a ser dinámico, porque ya lo voy a asociar a los deslizadores. Va a ser un texto dinámico para expresar la ecuación que estaría yo graficando. Sería x cuadrada más y cuadrada más, y el texto dinámico es porque en vez de escribir la letra D voy a buscar en los objetos el deslizador D más d por x. Análogamente, en vez de escribir la letra E, busco el objeto que es E y ya lo asocia a GeoGebra con el deslizador. En vez de escribir la letra F, busco el valor de F en los objetos construidos hasta ahora y entonces ahí está. Es una ecuación dinámica en el sentido de que si yo le muevo a los deslizadores, la ecuación va a cambiar en automático. Ahorita, como los tres deslizadores valen 1, pues tengo la ecuación x cuadrada más y cuadrada más x más y más 1 igual a 0. Aquí está escrita, esto es puro texto. Pero si yo quiero ver su gráfica, pues tendría que introducir en la casilla de entrada, ahora sí, como una expresión algebraica que GeoGebra me tiene que graficar. Entonces le empiezo a escribir x cuadrada más y cuadrada más el deslizador d por x, ya sabe GeoGebra qué es d o cuánto vale, más el deslizador e por y más el deslizador f igual a 0. Y vean qué cosa más curiosa, GeoGebra, o a lo mejor es una circunferencia tan grande que no alcanzo a verla, o qué es lo que habrá pasado, porque pues no, aparentemente no graficó nada. Me voy a la vista algebraica para ver qué pasó, y ahí está la ecuación, miren. De hecho, esta que voy a arrastrar es lo que le pedí que graficara, pues que es justo lo que está ahí con texto dinámico, pero pues no me graficó nada. Ahora, si me coloco sobre la ecuación, pasa algo bien curioso. GeoGebra me marca un nombre que ya conocemos, conjunto vacío. Dice que la ecuación x cuadrada más y cuadrada más x más y más 1 es ni más ni menos que el conjunto vacío. Nosotros habíamos dicho que el conjunto vacío era otra cosa, ¿no? Cuando vimos conjuntos.
Esta es, por cierto, entonces una forma de representar el conjunto vacío. ¿Por qué es el conjunto vacío? Es decir, ¿por qué GeoGebra no graficó un círculo si se supone que es la ecuación de un círculo? Al decirme que es un conjunto vacío, lo que me está diciendo es que no existen parejas de valores XY de R2 que satisfagan esta ecuación. Es decir, que parezca la ecuación de una circunferencia no necesariamente significa que va a aparecer una circunferencia. ¿Qué estará pasando? Bueno, no hay que ser muy inteligente para irlo más o menos vislumbrando. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo desarrollo la ecuación? Es la forma de esta ecuación, muchas veces le llaman canónica o cartesiana, pero cuando yo desarrollo la ecuación canónica para obtener la general, en la canónica claramente yo estoy pensando y asumiendo que el radio es un número positivo, y pues que cuando lo elevo al cuadrado pues obviamente sigue siendo positivo. Pero cuando yo la tengo en la forma general y donde el radio ya está revuelto ahí con otras constantes en el coeficiente f, pues yo ya no sé si, por ejemplo, la ecuación que mandé acá, donde puse que f vale 1, yo ya no sé si ahí eso implica que el radio a lo mejor es un número negativo. Entonces, pues, si el radio fuera un número negativo, no hay ecuación de por medio que se pueda graficar, y por eso GeoGebra dice que es el conjunto vacío. Entonces todo parece indicar que tiene que ver el deslizador f con esta situación. Los otros igual han de tener que ver, porque el coeficiente f, si se acuerdan, otra vez voy a regresar a la otra vista, el coeficiente f depende de h, es h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada, depende de esos tres números. Todo eso me da el coeficiente f. Eso quiere decir que si yo muevo f, a lo mejor logro obtener un valor donde el radio sí sería un número positivo y a lo mejor me grafica algo. A ver, vamos a ver. Bueno, pues ahí me fui hacia la derecha, no pasó nada. Ah, miren, me voy hacia la izquierda. Ahí todavía no grafica. Y fíjense, incluso ahí, antes de que llegue a 0, alguien podría pensar, pero si el valor de f es 0, pues no hay radio. No necesariamente. Que el coeficiente f valiera 0 no significaría necesariamente que el radio es 0 y que por eso tampoco grafica nada. Miren, de hecho ahí está, cuando f vale 0, si hay circunferencia, e incluso cuando f es un número negativo. Entonces, bueno, ahí de hecho puedo animar ese deslizador para que ahí vayamos viendo cómo para ciertos valores de f sí existe la circunferencia y para otros no, y es cuando el GeoGebra dice que es el conjunto vacío. Ahí va recorriendo todos los posibles valores que puede tomar el deslizador f, y en algunos casos hay circunferencia, o sea, ese lugar geométrico es una circunferencia, y en otros casos pues no lo es. Y podemos jugar igual a algo parecido con E y con D. Obviamente E y D, una cosa que podemos aquí observar es qué modificaciones le hace cada coeficiente a la ecuación. Bueno, más bien cada coeficiente de la ecuación que le hace a la circunferencia. No es muy difícil a lo mejor notar que f se ve que afecta directamente al radio, pero como que todas estas circunferencias que ahí van apareciendo, a ver, para que nos demos una idea, vamos a ver si esto funciona. Le activo el rastro, esto alguna vez ya lo hemos usado, para que me vaya pintando todas las circunferencias. Mire, activo el rastro para que ahí se vean las circunferencias que está dibujando. Ya se lo voy a desactivar. Y pareciera que todas esas circunferencias tienen el mismo centro. Es decir, el coeficiente f en la ecuación de la circunferencia no tiene que ver con la posición del centro, sino con el radio. Y eso se puede entender de este desarrollo. O sea, aquí debería quedar entendido porque cuando modifico f no se modifica la posición del centro, sino solo el radio. Pero fíjense qué pasa cuando modifico d o cuando modifico e. Sí se modifica el radio, porque recuerden que cuando yo muevo d y e, o cuando yo modifico los valores de d y e, esos tienen que ver
bueno, si regresamos acá a la otra construcción, en D está asociado a la coordenada en H, ¿no? D valdría menos 2H. Y E estaría asociado a la coordenada en K del centro. E vale menos 2K. Entonces, por esa razón, D y E sí afectan el centro. Pero también D y E están metidos en el coeficiente F, donde también está involucrado el radio. Entonces, como podemos ver, si modificamos E o modificamos D, estamos modificando la posición del centro de la circunferencia y también en algunos casos modificamos el radio. Y cuando movemos el deslizador F, ahí se queda un centro fijo y lo que vamos modificando es el radio nada más. Fíjense, por ejemplo, ahí, en ese caso, para esos valores en particular, para esta ecuación que se está viendo, prácticamente la circunferencia se fue a un punto. En otras palabras, una ecuación de este tipo puede representar únicamente un punto, es decir, solo un punto de R2 satisface esta ecuación. Podemos quedarnos en el conjunto vacío, ningún punto de R2 satisface esa ecuación, pero en otros casos van a ser muchos más puntos y van a ser todos los puntos que pertenezcan a una circunferencia. Ok, bueno, ya hablamos mucho de circunferencias, entonces sigamos hablando de circunferencias, pero en una nueva ventana. Recordarán igual que algo que ya estuvimos trabajando, discutiendo, fue la definición de la medida de ángulos en radianes. Un radián es el ángulo que se forma con un sector circular donde la longitud del arco vale lo mismo que el radio de la circunferencia. Una manera más o menos clara, creo yo, de definir qué es el radio de el ángulo medido en radianes a partir de radios de circunferencia. Y ya habíamos hecho de antemano una construcción que era una circunferencia unitaria. Bueno, regresemos a esa construcción. Ya aquí haciendo cosas más rápido, simplemente voy a escribir la ecuación de la circunferencia unitaria, que ya sabemos cuál es, con centro en el origen y radio igual a 1, pues es simplemente escribir x cuadrada más y cuadrada igual a 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, y ya decíamos que ahí queda una circunferencia que no es muy fácil de apreciar, pero si hacemos un acercamiento la podemos ver mejor. Y ya habíamos igual, voy a regresar rápido a esa idea, ya habíamos aquí dibujado una longitud de arco. Bueno, habíamos representado un sector circular, pero básicamente nos interesaba la longitud del arco. Y para eso habíamos marcado el origen. Para dibujar una longitud de arco se necesita marcar el centro de una circunferencia. Uno de sus extremos lo habíamos dejado igual fijo. En este caso voy a colocar simplemente la intersección con el eje X de la circunferencia. Ese sería otro extremo fijo, pero el tercer extremo era un punto que se puede mover sobre la circunferencia libremente. Este punto ahí se puede mover libremente y entonces ahora sí dibujamos un arco de circunferencia, indicando el centro y los extremos de ese arco. Este arco, vamos a ver cómo le llamo GeoGebra, le llamo C, igual que la otra vez. Le cambio propiedades, básicamente le cambio el color para verlo mejor, lo voy a poner en rojo y un poco el estilo. Ese es un arco, es un pedazo de la circunferencia, no es toda. Y entonces, bueno, esto no lo voy a dejar permanente, pero este sería el sector circular. Pero no me interesa el sector circular, que es una figura con área, que encierra un área, que es una rebanada de la circunferencia. Me interesa ahora solamente ver el triángulo rectángulo que se forma. Y habíamos dicho, trazando una paralela al eje Y que pase por ese punto, la paralela corta al eje X, marcamos la intersección y ese va a ser un vértice que me faltaba de un triángulo rectángulo. El triángulo que ahora voy a representar, este es un triángulo rectángulo, por lo que ya se sabe, una paralela al eje Y forma con el eje X por definición un ángulo recto.
Y habíamos puesto atención en este ángulo. Ese ángulo, que se forma con la hipotenusa y el eje X, me permite hablar ya o darles más bien ciertos nombres a los catetos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a marcar aquí ahora nombres. El centro de la circunferencia y el origen del plano cartesiano es el punto A. Este vértice donde está el ángulo recto es el punto D. Y el punto sobre la circunferencia es el punto C mayúscula. Entonces, AD, el segmento AD, que sería la base del triángulo o uno de sus catetos, el cateto AD, referido a ese ángulo le decíamos el cateto adyacente. Y el cateto CD, lo que sería la altura de ese triángulo, le llamábamos el cateto opuesto, ¿no? Y creo que la idea es bastante clara, no creo que haya mucho que explicar aquí. El cateto opuesto al ángulo, pues valga la expresión, es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente al ángulo, pues es el cateto adyacente, ¿no? Ahí es tan simple como esa tautología que acabo de decir. Entonces nosotros no olvidemos que la distancia AC por definición vale 1, porque es el radio de esa circunferencia unitaria. Y entonces habíamos notado, hasta ahí nos habíamos quedado la vez pasada, habíamos notado un hecho bastante curioso. Este ángulo, el que ahorita se ve como 58.85 grados, ese ángulo está medido en grados sexagesimales, que es cuando decimos que la circunferencia se divide en 360 partes, y entonces un ángulo recto tiene 90 divisiones. Pero ya habíamos explicado por qué la longitud de arco, este punto no lo he mostrado, la longitud de arco BC, vean que no es un segmento recto, es una longitud de arco, es un pedacito de la circunferencia. La longitud de arco BC tiene obviamente una longitud, o sea, mide una distancia. Claro que está, como decíamos, la discusión de la otra vez, está sobre una circunferencia, pero si yo pudiera, si fuera por ejemplo de alambre, yo podría cortar este pedacito de alambre del aro completo hecho de alambre, y podría desdoblar ese arco BC rojo, lo podría enderezar para que fuera un segmento rectilíneo, y pues ahí claramente ya podría yo medir su longitud. GeoGebra de hecho me da directamente su longitud. El arco es el arco C. Fíjense que ahorita esa longitud C minúscula ahí en pantalla es la longitud del arco BC. Vale poquito más de 1. Y ya habíamos dicho y explicado por qué, que esa longitud de arco equivale al ángulo, pero en radianes. Es decir, si con una calculadora, por ejemplo, que convierta grados sexagesimales a radianes, si le dicen convierte 58.85 grados a radianes, les va a decir que es 1.03. Y por ejemplo, en este caso, si le dicen convierte 30.69 grados a radianes, les va a arrojar que es 0.54. O al revés, por ejemplo, algo ahí para no entrar en conflicto con que pasando del primer cuadrante mide el ángulo contrario. Análogamente, en esa calculadora que convierte grados a radianes, pensemos que igual convierte radianes a grados. Si le dicen convierte 1.36 radianes a grados sexagesimales, les diría esto. Les diría que 1.36 radianes son como 77.81 grados, ¿no? Obviamente 0 grados pues son 0 radianes. Y aquí algo interesante que ya habíamos dicho, 90 grados, por ahí más o menos. 90 grados son la mitad de pi, 1.57 radianes. Y 180 grados son exactamente pi radianes. Decíamos de hecho que eso ya lo discutimos igual porque consecuentemente 360 grados pues son 2 pi radianes, es decir 6.28. La longitud de arco, el perímetro de esta circunferencia unitaria es 2 pi. Ok, entonces para terminar esa idea que estábamos discutiendo la última vez, decíamos, hay que fijarse en el cateto adyacente y en el cateto opuesto. Cuando el ángulo crece, cuando el ángulo va desde 0 hasta 90, el cateto opuesto se va haciendo cada vez más grande hasta que en la posición de 90 grados
el cateto opuesto valdría el radio, o sea, valdría 1. Al cateto adyacente le pasa lo contrario. En 0 grados el cateto adyacente valdría el radio, valdría 1. Y conforme el ángulo va creciendo de 0 a 90 grados, el cateto adyacente AD se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que en 90 grados el cateto adyacente valdría 0. Decíamos que cuando superamos los 90 grados el ángulo recto, o los pi medios en radianes, por ejemplo para este ángulo de 2.15 radianes, en grados como 320 grados, pero medidos en sentido horario, para ese ángulo de 320 grados medido así, el cateto opuesto, si el ángulo sigue creciendo hasta 180, el cateto opuesto se va haciendo pequeño, o sea, de llegar a 1, ahora empieza a hacerse pequeño el cateto opuesto hasta regresar a 0 en 180 grados, y el cateto adyacente, de valer 0 en los 90 grados, empieza entre comillas como distancia, es decir, la distancia AD empieza a crecer, pero estrictamente hablando es un valor negativo porque esto es un sistema coordenado y estamos en la parte negativa de X, de tal forma que podríamos decir que para ese triángulo rectángulo la base es siempre el valor en X del punto C y la altura es siempre el valor en Y del punto C. La altura es la Y, o hablando en términos de los catetos, el cateto opuesto sería la coordenada en Y del punto C, y el cateto adyacente sería la coordenada en X del punto C, y ya como coordenadas en un sistema como el plano cartesiano en R2, pues obviamente la X y la Y pueden ser positivas o negativas a veces. Entonces aquí viene una idea sumamente interesante. ¿Qué pasaría si yo quiero estudiar la relación que hay entre los catetos, por ejemplo entre Y, la Y sería el cateto opuesto, respecto al ángulo, pero al ángulo medidos en radianes? Es decir, voy a estudiar lo siguiente, voy a estudiar una relación. Las relaciones son cosas pues de mucho interés en matemáticas, ¿no? Y no solo en matemáticas, por ejemplo en física uno estudia relaciones. Un ejemplo muy concreto de cosas que ustedes conocen, que están viendo, puedo estudiar la relación entre la velocidad y el tiempo de un objeto que se mueve, ¿no? Para un tiempo determinado, qué velocidad lleva, y para un tiempo distinto, qué velocidad lleva, y ver cómo varía la velocidad, ¿no? A lo mejor si el tiempo va aumentando, la velocidad igual, mientras más va aumentando el tiempo, más va aumentando la velocidad. Y eso saben que hasta se puede graficar, ustedes lo han hecho en sus clases, por ejemplo, de laboratorio tal vez, o incluso en mecánica vectorial. Y así otra, en vez de ver la relación que hay entre la velocidad y el tiempo de un objeto, pueden ver la relación que hay entre la posición de ese objeto, o sea, la distancia recorrida, no necesariamente, o no exactamente la posición, pero la relación entre la distancia recorrida y el tiempo, o la posición, que es diferente en general a la distancia recorrida, y el tiempo. Yo ahora quiero estudiar dos relaciones. Quiero estudiar el ángulo, porque algo de lo que me he dado cuenta es que el valor del cateto opuesto o el valor del cateto adyacente dependen del valor de este ángulo, pero medido en radianes es este número C. Ese ángulo medido en radianes, no olvidemos que es la longitud del arquito BC, del arco rojo. Entonces, repito, voy a estudiar la relación de ¿qué? Del ángulo, le voy a poner por ejemplo alfa, contra la altura de ese triángulo rectángulo. Por ejemplo, voy a estudiar esta relación, el ángulo comparado con el cateto opuesto, el ángulo contra Y, la Y del punto C. Y también puedo estudiar la relación del ángulo contra el cateto adyacente, que sería la X. Y así como les decía que ustedes en sus clases de laboratorio, por ejemplo, generarán gráficas de los valores del tiempo contra la velocidad de algo, o del tiempo contra la posición de algo, generemos aquí en GeoGebra valores del ángulo en radianes
contra la altura y del punto C o la distancia x del punto C, que sería lo mismo que decir grafiquemos el ángulo contra el cateto opuesto o grafiquemos el ángulo contra el cateto adyacente. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Pues así de simple. Voy a pedirle a GeoGebra que me grafique un punto, le llamaré P. No hay ahorita ningún otro punto que se llame P, creo yo. Sí, no hay ningún objeto que se llame P, entonces se puede llamar P sin ningún problema. ¿Y qué le voy a pedir a GeoGebra que grafique? Que grafique en X, es decir, lo que quiero que me grafique como primera entrada, en vez del tiempo, si fuera una gráfica de las que hacen en laboratorio, quiero que me grafique el ángulo en radianes, como decíamos, y el ángulo en radianes se llama C minúscula. Y quiero que me grafique como la otra entrada, es decir, la y de este punto, quiero que sea la altura, es decir, el cateto adyacente de este triángulo. Y la altura o el cateto adyacente de este triángulo es la coordenada en y del punto C, cosa que ya vimos cómo se llama en GeoGebra. Y minúscula, entre paréntesis, punto C. Y miren que no pasó nada del otro mundo. Apareció un punto que se llama P, que fue el que yo mandé graficar. Aquí está. ¿Cómo lo definí? Está graficando C minúscula, que sería la longitud del arco, pero que eso es este ángulo convertido a radianes, contra la coordenada en y del punto C, que no es otra cosa más que la altura de este triángulo, cateto opuesto al ángulo cuyo valor es, en radianes es C minúscula. Es lo que estoy haciendo, así de fácil. El punto P está así definido, miren. Su primera entrada es 0.88, el ángulo en radianes. Su segunda entrada es 0.77, es decir, la altura de este punto Y. Y entonces fíjense lo que va a estar ocurriendo. Crece el ángulo, crece la altura. Disminuye el ángulo, disminuye la altura. El ángulo es 0, la altura es 0. Si estoy ya en el segundo cuadrante para un ángulo mayor que un ángulo recto, la altura de haber llegado hasta 1 empieza a disminuir. Y cuando el ángulo es pi, la altura es 0. Ahí está, pi 3.14,0. Cuando estoy en el tercer cuadrante, ahora la altura debería ser considerado un número negativo, por eso va por acá abajo, hasta llegar aquí, hasta -1. Ahí la altura es -1, porque estoy en un sistema coordenado, y ya no puede bajar más, tiene que volver a ascender, sigue siendo negativa, pero ahora va creciendo hasta llegar a 0. Eso es lo que estoy representando aquí. De hecho, le puedo poner tinta y pedir a GeoGebra que anime el punto C para que ahí me vaya mostrando pues la gráfica, ¿no? Tal cual, lo que me está mostrando la gráfica del ángulo contra, iba a decirles el tiempo, del ángulo contra la altura del punto sobre la circunferencia, el ángulo contra el cateto opuesto. Esta es la gráfica, así, tal cual, ángulo contra cateto opuesto. Fíjense que, por cierto, algo que estamos notando es que esta gráfica que ahí se está viendo, en la escala horizontal estamos graficando valores de ángulo medido en radianes, y los ángulos medidos en radianes se pueden expresar en fracciones de pi. Por eso voy a hacer lo siguiente, voy a reacondicionar, ahí me tiene seleccionado el punto P, y yo lo que quiero es editar la vista algebraica, ahí está, la vista gráfica, perdón, porque en la vista gráfica el eje X yo le puedo pedir que en vez de que lo gradúe en unidades estándar, puedo pedirle que lo gradúe, en fracciones de pi, miren, de esta manera. Y entonces ahí va de nuevo. ¿Por qué pedí que graduara el eje X en fracciones de pi? Porque en el eje X estamos midiendo el ángulo en radianes. Y como da una vuelta completa, pues el ángulo va desde 0 grados hasta 2pi. Y el punto P va tomando diferentes valores. Va graficando eso, que significa las diferentes alturas que tuvo el punto C o el cateto opuesto de ese triángulo. Creo que en algunos casos le dije adyacente, no, es el opuesto. Estamos graficando, recuerden, Y es el cateto opuesto al ángulo. Entonces estamos graficando el ángulo contra el cateto opuesto, y aparece esta gráfica, una gráfica que seguramente es muy conocida.
¿A qué me refiero con muy conocida? Que seguramente algunos de ustedes ahorita ya dijeron, eso es el seno del ángulo, es la gráfica de lo que nos dicen en prepa o tal vez desde secundaria. El seno de un ángulo tiene una gráfica y es eso que se acaba de ver. ¿A qué se le llama el seno de un ángulo? A pensar en esta relación. La relación que hay entre el ángulo y el cateto opuesto. Es decir, en otras palabras, le voy a desactivar la tinta. En otras palabras, cuando el ángulo valga 1.17 radianes, de hecho aquí se ve tal cual, cuando el ángulo sea 1.17 radianes, el seno del ángulo va a valer 0.92, que no es otra cosa más que la altura del punto. Es decir, ahorita en cualquier calculadora, ustedes sacan una calculadora y la ponen en modo radianes, porque el ángulo está en radianes. Entonces la ponen en modo radianes y le ponen seno de 1.17 radianes y les va a dar este 0.92. Pero si quieren regresarla a grados sexagesimales, también se puede, la regresan a modo VEG, grados sexagesimales, y le ponen seno de 66.85 grados sexagesimales y les tiene que dar el mismo valor, 0.92. Y así para cualquier otro caso, por ejemplo, 30.9 grados. Seno de 30.9 grados, aquí se encimó un poco la cosa, pero ahí está. Seno de 30.29 grados, es decir, de 0.54 radianes. Cualquier calculadora les tiene que decir que es 0.51. Bueno, la calculadora da más decimales, ¿no? A GeoGebra, por supuesto, igual se le puede pedir en redondeo más decimales. Ahí está. Es decir, realmente el ángulo es 30.9035 grados y les regresaría el seno de ese ángulo sería 0.5136. El seno de ese ángulo no es otra cosa más que la altura, es decir, el valor del cateto opuesto. Claro, una de las cosas que ustedes a lo mejor estarán recordando ahorita es que en secundaria lo que nos dicen que es el seno de un ángulo, por ejemplo, si el ángulo se llama alfa, nos dicen que el seno del ángulo alfa es cateto opuesto, así abreviado, entre hipotenusa así abreviada, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos usando la misma idea. Lo que pasa es que la hipotenusa es el radio de esta circunferencia y el radio de esta circunferencia es 1, la circunferencia es unitaria. Si h vale 1, por consecuencia el seno del ángulo, y el ángulo está medido en radianes, es algo muy importante, no está medido en grados. Esto funciona, la gráfica que sale es cuando el ángulo está medido en grados, en radianes, no en grados. Entonces así de importante es considerar y adoptar la medida de ángulos en radianes y ya dejar un poco de lado los grados. Cuando el ángulo está medido en radianes, el seno del ángulo no es más que la altura de ese punto, es decir, su coordenada en y, que sería el cateto opuesto porque la hipotenusa es 1. Y bueno, yo creo que con esta idea ya estarán teniendo muy claro que ahora también puedo, como dije, voy a mostrar ahora la relación no con el cateto opuesto, sino el adyacente. Este punto P ahorita lo voy a ocultar. Ahí está. Y ahora le voy a pedir a GeoGebra que en vez de graficarme el ángulo, pero no medido en grados como aquí está, sino en radianes, que es la longitud del arco, le voy a pedir que me grafique el ángulo contra la base del triángulo, es decir, su cateto adyacente, la X del punto C. Entonces voy a mandar un nuevo punto, se va a llamar Q, y Q va a ser igual, o bueno, el punto Q lo defino como C minúscula, el ángulo medido en radianes, la longitud del arco BC, coma, y ahora mando llamar la coordenada en X del punto B, que esa sería la base o el cateto adyacente. Otra vez, miren, no pasa nada del otro mundo. Aparece un punto Q. Y aquí vamos a poder observar lo que ya habíamos dicho. Cuando el ángulo es 0, pues ahí está. Cuando el ángulo es aproximadamente 0, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Pues también vale 0, ¿no? Aquí algo pasó porque no se está moviendo el punto. Vamos a corregir, algo hicimos. Es que le puse punto B y el punto B está acá fijo.
perdón, es el punto C, C mayúscula, con razón. Ahora sí, cuando el ángulo sea 0, estamos graficando el ángulo contra el cateto adyacente, que es la X del punto C. Y lo que habíamos dicho, ¿no? El cateto adyacente tiene su máximo valor, que sería 1, cuando el ángulo es 0. Porque cuando el ángulo empieza a crecer, la base de este triángulo, de valer 1, se va haciendo cada vez más pequeña hasta que al llegar a 90, en pi medios, ahí se ve claramente en pi medios, la base de ese triángulo ya no existe. Y cuando estamos por acá, es un número negativo ya, la base, que ahora el punto C que está orientado de ese lado, la base sería un número negativo hasta llegar a menos 1 en 180 grados, ahí está. Cuando el ángulo sea pi, la base de ese triángulo vale menos 1. Y así empieza a disminuir, empieza a aumentar de hecho, hasta llegar a 0. Es decir, cuando el ángulo es 270 grados o 3 medios de pi, regresa a valer 0 la base. Y ahí empieza, sigue aumentando hasta que en 360 grados o 2 pi vuelve a valer 1. Entonces, pues igual que hace rato, le ponemos tinta al punto y animamos el punto C. ¿Y qué nos está graficando ahorita GeoGebra? Pues nos está graficando la relación que hay entre el ángulo medido en radianes y el cateto adyacente. Y nuevamente, como hace rato, seguramente esta gráfica les hace recordar lo que les decían desde secundaria, que hay algo que se llama el coseno de un ángulo y que eso se puede graficar, y su gráfica se ve de esta manera, y lo único que nos está representando es los valores del ángulo medido en radianes contra el cateto adyacente o la base de ese triángulo. Por eso habrá que recordar que igual en la escuela nos dicen que el coseno de un ángulo, si a este mismo ángulo al que siempre nos hemos referido le seguimos llamando alfa, nos dicen el coseno del ángulo es abreviado ahora de esta forma, cateto adyacente partido por la hipotenusa, abreviado de esta forma. Y nuevamente, en nuestro caso la hipotenusa es el radio de una circunferencia unitaria, pues el radio es 1, por lo tanto sería nada más el cateto adyacente. Entonces para nosotros el coseno del ángulo no es otra cosa, y el cateto adyacente no es otra cosa más que la coordenada en X del punto C, que es el que se mueve sobre la circunferencia. Entonces sería X, nada más, X entre 1. De tal manera que, pues, para esta construcción que hicimos, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el coseno de alfa, si así le llamamos al ángulo, es igual a X, y que el seno de alfa es igual a Y. Así de simple. La hipotenusa al valer 1, pues ya no, ahí queda oculto, ¿no? Ya no hay que dividir entre la hipotenusa porque vale 1. Y entonces, por supuesto, puedo ahora, le voy a quitar la tinta. Bueno, primero voy a refrescar. Le voy a quitar la tinta al punto Q. De hecho, al punto Q lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner en rojo. Y voy a volver a mostrar el punto P. El punto P, recuerden que es lo que grafica. Ahí está, punto P y punto Q, ambos en pantalla. El punto P, ahí muestra los valores. Bueno, aquí nada más para hacer el ejercicio, antes de hacer lo que pensaba, déjenme ocultar rápidamente otra vez el punto P. El punto Q, le pido que me muestre sus valores, porque es lo mismo que hace rato, pero ahora con coseno. Es decir, tomen cualquier calculadora de bolsillo o de la computadora, del celular, y pónganle, pasándola a modo radianes, pónganle coseno de 0.7053, porque eso es lo que vale ahorita el ángulo en radianes. Coseno de este valor les tendrá que regresar el número 0.7614. Pero si la tienen en grados hexagesimales, díganle coseno de 40.4104 grados y les va a regresar este 0.7614. Eso es el coseno, la base del triángulo. Y si le ponen, por ejemplo, coseno en sexagesimales, coseno de 69.5143 grados, o en radianes de 1.2133 radianes, les va a poner 0.35. O por ejemplo por acá,
Si le ponen coseno de 2.0424 radianes, les va a decir que es menos 0.4543 el coseno de ese ángulo, que no es más que la base del triángulo. Ok, dicho eso, ahora sí, muestro ambos puntos. Al punto P igual lo voy a cambiar de color para que sea muy evidente la diferencia. En un azul muy como turquesa, sería lo que representaría la gráfica de seno, que sería el ángulo contra el cateto opuesto, y en rojo coseno, que sería el ángulo contra el cateto adyacente. Recuerden que sí estamos tomando en cuenta la hipotenusa, pero aquí la hipotenusa vale 1, por eso no hay que dividir entre ella. Les enseño una instrucción ya para terminar. Hay una instrucción que se llama lugar geométrico. Yo hace rato definí ese concepto. ¿Qué es un lugar geométrico? Un conjunto de puntos que tienen entre sí cierta relación, como todos los puntos que forman una recta o como todos los puntos que forman una circunferencia, o en este caso, como todos los puntos que forman la gráfica de seno o de coseno. Quiero la gráfica de seno, punto P, entonces selecciono lugar geométrico, ya para usar tinta, la tinta no es permanente, clic al punto que dibuja el lugar geométrico y clic al punto que cuando se mueve hace que se dibuje, que sería el punto C. Y ahí queda en automático la gráfica, miren, entonces ahí eso que va recorriendo el punto azul sería ya ahí en forma permanente la gráfica de seno del ángulo. Y hacemos algo análogo para el punto en rojo, lugar geométrico del punto rojo cuando se mueve el punto C sobre la circunferencia. Y ahí estamos viendo las dos gráficas. El punto azul recorre la gráfica de lo que llamamos seno, de un ángulo en radianes, y el punto rojo recorre la gráfica de lo que llamamos el ángulo, el coseno del ángulo en radianes. Y notamos algunas cosas interesantes cuando movemos el punto sobre la circunferencia a nuestra voluntad. Notamos que, por ejemplo, por ahí se cruzan. Fíjense, por ahí. En otras palabras, el seno y el coseno de un ángulo pueden medir lo mismo, pueden valer lo mismo. Hay un ángulo en el cual seno y coseno valen lo mismo. Me gustaría que traten de explicar por qué. Y luego se separan. O sea, en general, desde que empezamos en 0 grados aparecen separados toda esta distancia. El seno empieza en 0, el coseno empieza en 1. Y entonces el seno empieza a crecer desde 0 hasta 1 y el coseno empieza a disminuir desde 1 hasta 0, pero por ahí hay un valor en el que coinciden. ¿A cuántos radianes seno y coseno valen lo mismo? El seno sigue aumentando, el coseno sigue disminuyendo. Al llegar a pi medios, a 90 grados, fíjense que el coseno que es la gráfica roja, toma un valor de 0, mientras que el seno, la gráfica azul, toma un valor de 1. Y luego vamos a seguir moviendo el punto. Fíjense que coseno sigue disminuyendo, seno ahora empieza a disminuir. En 180 grados ahí se ve, y ahora ya se entenderá claramente por qué. En 180 grados el seno vale 0 y el coseno toma su valor más pequeño posible, que es menos 1. ¿Y qué pasa después? Que a partir de ahí coseno tiene que empezar a crecer, seno sin embargo sigue disminuyendo, y por ahí vemos que seno y coseno vuelven a valer lo mismo. ¿Por qué y para qué ángulo medido en radianes seno y coseno valen lo mismo? Ahí que valen lo mismo, vemos que coseno en rojo sigue aumentando, había llegado a su valor mínimo, aquí empieza a aumentar, sigue aumentando, y seno sigue disminuyendo. Por aquí, por este ángulo, en 3 medios de pi se ve claramente, o 270 grados, que seno toma su valor mínimo posible, mientras que coseno toma el valor de 0, y siguen, y a partir de ahí aumentan los dos, hasta que al dar la vuelta completa, coseno vale 0, mientras que seno alcanza el valor de 1. Y fíjense que podemos dar vueltas y vueltas, y esto se repetiría una y otra vez. Claro que aquí GeoGebra nada más me está graficando de 0 a 2pi, es decir, llegando a 2pi reinicia todo a partir de 0. Pero es importante tomar en cuenta que existen ángulos mayores que 360 grados, es decir,
yo sí puedo hablar de un ángulo de 400 grados, de 500 grados, de 1000 grados, o en radianes, por ejemplo, yo puedo hablar de un ángulo de 10 pi radianes, de 50 pi radianes, y lo que estaríamos diciendo en esos casos es que el ciclo se vuelve a repetir, o sea, el ángulo, seguimos avanzando hacia la derecha en la gráfica, valores mayores a 2pi, pero las gráficas se seguirían copiando, se reproducirían igualitas para ángulos mayores a 2pi. Y recuerden que también existe el concepto de ángulo negativo. El ángulo es positivo cuando se mide en sentido antihorario, justo como se está moviendo el punto C. Pero si el ángulo se mide en sentido horario, es decir, medir así, de esta forma, el ángulo se considera negativo. Es decir, para tener una idea clara, si yo me muevo así hasta llegar, por ejemplo, a 30 grados, más o menos por aquí, eso se considera un ángulo positivo. 30 grados positivos medidos del eje X en sentido antihorario. Pero yo me pude haber movido 30 grados negativos, es decir, de esta forma, que 30 grados negativos sería más o menos por aquí. GeoGebra no marca ángulo negativo, si se fijan, GeoGebra siempre se las va a ingeniar para marcar el ángulo positivo, pero así, movido de esta forma, sería un ángulo negativo, pero GeoGebra siempre saca el positivo, que sería 360 grados, perdón, 330 grados, movido siempre en sentido antihorario. Les digo, GeoGebra siempre va a marcar los ángulos en sentido antihorario, y por eso, aunque yo me mueva al revés, GeoGebra me marca el ángulo positivo como 330, como si en vez de moverme de aquí para acá, hubiera hecho todo este recorrido en sentido antihorario. En términos de hablar del seno o del coseno, seno de 30 grados negativos tendría que ser lo mismo que seno de 330 grados positivos, ¿no? Lo voy a escribir. Esto que acabo de decir es una cosa muy importante, miren. Seno, y ahí está con una calculadora, si la tienen en la mano. Seno de menos 30, estoy en grados hexagesimales. Cuando me muevo en sentido horario, tiene que ser exactamente lo mismo que seno de 330 grados positivos. ¿Por qué? Porque moviéndome en sentido antihorario, que sería el positivo, moviéndome en sentido antihorario 330 grados, llego al mismo lugar que si me muevo en sentido horario 30 grados. Y como estoy sobre el mismo punto, o estoy hablando del mismo punto, entonces seno de menos 30 tiene que ser lo mismo que seno de 330, y análogamente con el coseno, coseno de menos 30 será lo mismo que coseno de 330, y así en general va a haber siempre equivalencias de ángulos positivos y negativos. Pero bueno, finalmente la idea es que estas gráficas también se pueden extender hacia la izquierda del cero, es decir, también tiene sentido hablar de ángulos negativos, pero sería igual repetir los ciclos. Y en general estas gráficas se pueden extender a todo lo ancho del eje X. Pero esto que estamos viendo, lo que hicimos hoy, sería algo así como mostrar simplemente un ciclo de 0 a 2pi. Ok, entonces pues ya con esto prácticamente vamos terminando. Les dejo como algo pendiente que ustedes hagan y reporten más adelante, no muy tarde, no se deben llevar mucho tiempo. Bueno, así como yo he representado seno y coseno a partir de las coordenadas de este punto, me gustaría que representen seno, coseno, pero después también tangente, cotangente, secante y cosecante. Las 6 relaciones trigonométricas que se conocen y que en la secundaria les enseñan así como una letanía: seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre adyacente, cotangente, el recíproco de la tangente, es decir, si la tangente es opuesto entre adyacente, la cotangente es adyacente entre opuesto, secante como el recíproco del coseno, es decir, si el coseno es la coordenada en X, la cosecante sería el recíproco de la coordenada en X, y así como la secante sería el recíproco del coseno, y la cosecante sería el recíproco de seno. Quiero que hagan esta construcción en GeoGebra, que muestren todas esas relaciones, las 6 relaciones trigonométricas. Claro, pues se pueden ocultar unas, mostrar otras. Si muestran las 6 juntas, pues va a ser
ahí todo encimadero, pero las pueden ir mostrando, ocultando, y busquen relaciones que sean importantes, como las que yo aquí empecé a mostrar con seno y coseno, por ejemplo, que cuando eso se ve en la gráfica, por ejemplo, que cuando el ángulo es pi medios, el coseno vale 0 y el seno vale 1. Y cosas de ese estilo, tratan de encontrar esas relaciones entre las gráficas de las otras relaciones trigonométricas, y pues ese es su trabajo para este día. Eso sería todo.